Gracias por acompañarnos en directo a través de la televisión de las Islas Canarias. Finalmente, el pasado domingo los españoles acudimos a votar y ahora el mapa político, como han podido comprobar, ha cambiado sustancialmente. El PSOE y Podemos bajan. El PP no logra subir pues, todo lo que pretendía. Ciudadanos evidentemente se hunde y Vox va y se dispara. Ahí están viendo imágenes precisamente de lo que sabemos de momento, y es que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, Podemos y PSOE han firmado un preacuerdo de gobierno, pero necesitan todavía sumar muchos apoyos. Es decir, al final uno cuando ve estas imágenes y los disparates que se han producido después de las elecciones, que son los disparates que los ciudadanos hemos decidido, bueno, se plantean, ¿y era necesario para ver esta imagen llegar hasta aquí? ¿Esto no lo podían haber hecho antes o ahora porque ha ocurrido todo esto? Pues lo que antes era no puede ser, ahora sí que va a poder ser. En medio, el desgaste de una sociedad cansada de tanto proceso electoral y la gastadera de perras de dinero público en un nuevo proceso electoral. Y con el susto, con el miedo metido en el cuerpo entre los ciudadanos, las pequeñas, medianas empresas, las grandes no tanto, porque al final las grandes siguen siendo grandes y los grandes siguen ganando mucho dinero, pero los más pequeños, la gente que intenta seguir trabajando, seguir ganándose la vida, pues tiene miedo ante los mensajes que nos llegan de muchos lugares, de muchos lados, de la posibilidad de una crisis incluso peor que la anterior. Y aún no sabe qué es peor, si lo anterior o lo que viene después. Lo cierto es que aquí nosotros estamos para contar, para hablar del presente y también del futuro, porque sabemos algunas cosas que vamos a compartir con ustedes esta noche que probablemente sean noticia o probablemente sea tratada en otros medios de comunicación, a partir de que hoy las contemos aquí junto a todos ustedes y con su participación. Ahí tienen nuestro número de WhatsApp, nuestra plataforma y también nuestra cuenta en Twitter. Agradecemos que nuestros seguidores estén activos y participen de la conversación que mantenemos ya con David Cuesta. Buenas noches, David. Buenas noches, Manolo, compañeros y audiencia. Me faltó darle 2 buenos besos a Esaú al verle hoy en Mírame. Porque quizás no te lo esperabas o... No. Esaú, buenas noches. O no estabas preparado para ese reencuentro, quizás. No, pero estoy feliz. Bueno, eso es lo importante. Porque Esaú, que lo digo públicamente, es el periodista que más quebraderos de cabeza puede dar en un negocio de comunicación, se los aseguro, es sin embargo el trabajador más leal y preocupado de hacer bien su trabajo que yo conozco. ¿Vale? Bueno. Con esto no quiero decir que el resto no lo sean, que son afortunadamente, Mírame, la gente que nos acompaña es gente muy leal. Pero me apetecía mucho darle la bienvenida. Así que, Saúl, me faltaron los 2 buenos besos, pero después cuando se apaguen las luces te los doy. ¿No te importa? No me importa nada. Yo estoy súper contento de volver a esta mesa. Además, no solo porque estoy junto a mi jefe en Mírame Televisión, sino que también estoy junto a que fue mi jefe en Diario de Avisos hace muchísimos años. Y al que yo entiendo que en Despiertos también es mi... Yo no soy jefe de nada ni de nadie. Mi jefe tú eres un... Y estoy muy contento de estar con los 3 en esta mesa de nuevo. David no es jefe de nada, pero al final es un gobernoso como en la oscuridad, ¿no? No gobierna, pero al final, oye, anima a tomar las mejores decisiones. Eso es bueno. Oye, no sabía yo, Vicente, buenas noches, que había sido jefe de Saúl en Diario de Avisos. Bueno, sí, realmente fuimos compañeros, ¿no? Ya, pero me refiero porque a la hora de la verdad, a mí lo que me ha gustado siempre es escribir. Es decir, la función de jefatura a veces te obliga a unas gestiones que te alejan de la escritura. Y la verdad que con Esaú, quebraderos de cabeza, pues claro, porque siempre ha buscado la raíz, ¿no? Él siempre me enseñó el concepto de que hay que ser radical, en el sentido de que hay que ir a la raíz de los problemas, ¿no? Y tiene una capacidad para descubrir, no sé cómo decirlo, para descubrir irregularidades o por lo menos investigar, ¿no? Olfato periodístico. Olfato periodístico, pero a unos niveles que a mí me desbordaba, ¿no?
Es decir, que yo creo... Vamos a llamarle para no dejar tampoco mal a Esaú, Claro. a esa locura que produce, vamos a llamarlo... Intensidad. Intensidad. Intensidad, como Sí, intensidad. bueno, pero Un hombre intenso. muy, Un hombre muy intenso. intenso. Es muy el intenso. periodismo es así, ¿no? El periodismo es así, es decir, quedarse en la superficie Oye, de las cosas. ¿a ti pues, cómo no. te va en Planeta Canario? Bueno, lo sigo bien, lo sigo intentando. Esta es una carrera de fondo en la que hacer periodismo siempre es difícil. Lo cómodo es arrimarse a determinados intereses y quedarse en eso. Y profundizar pues también es complicado. ¿Qué voy a contar yo aquí? Creo que el ejemplo que siempre da Mírame es de que intenta escarbar, ¿no? Intenta escarbar y siempre cuando se escarba pues se encuentran unas realidades que tiene la gente que conocer. Y yo realmente cuando mejor duermo es cuando me meto en berenjenales periodísticos, ¿no? Sí, yo cuando duermo peor es cuando no hago eso, ¿no? Pero desde siempre. O sea, yo recuerdo que mi mayor felicidad es cuando un tema que, sobre todo los poderosos, ¿no? A distintos niveles, pero cuando los poderosos no querían que algo saliera a la luz, oye, y se hacía y lo publicábamos, y a veces era muy complicado porque yo creo que los oyentes, los televidentes en este caso, y los lectores saben que, bueno, contar la verdad siempre trae problemas, pero es que si no, no haríamos periodismo, ¿no? Pues pero bueno, lo sigo intentando. A hacer periodismo. Yo por lo menos lo voy a intentar rodeado de profesionales y con su complicidad. A mí me gustaría que ustedes en esta mesa, en clave canaria evidentemente, me hablaran de los resultados de las elecciones del pasado domingo. David, empezamos por ti. Sí, bueno, en clave canaria a nadie se le escapa que con la decisión de este anuncio, de este primer preacuerdo que hay, vamos a dejarlo ahí porque todavía quedan muchas cosas por atar, entre otras cosas todos los apoyos para que Pedro Sánchez pueda ser investido, pero es fundamental, lógicamente, este paso que se ha dado entre Partido Socialista y Podemos, y a nadie se le escapa que en Canarias el Partido Socialista gobierna con Podemos, también con Nueva Canarias y con el partido de Casimiro Curbelo, pero eso, lógicamente, en principio puede ser una buena noticia para Canarias, es decir, que haya el mismo color que gobierna en Madrid, gobierna en Canarias, puede ayudar a que haya inversión para Canarias. Lo contrario, veámoslo al revés. Qué malo sería que gobernando el PSOE en Madrid y el PSOE en Canarias, pues el Estado pues, no tratase con justicia en lo que se refiere a financiación a la comunidad autónoma. Yo creo que esa es la única clave que se puede sacar. Yo creo que el resultado nacional debería reforzar también el Pacto de Canarias, que no deja de ser un pacto pues endeble por muchos frentes y que, bueno, pues con algunas mociones de censura como las que ya se están produciendo, bueno, pues también uno lleva a pensar que no se sabe hasta qué punto pues puede ser duradero. En cuanto a nivel nacional, ese pacto, lógicamente, viene después de una repetición electoral de unos resultados que han forzado, sobre todo en este caso al Partido Socialista y a Pedro Sánchez, a aceptar lo mismo que no estuvo dispuesto a aceptar pues hace unos meses, cuando todavía, incluso en el propio mes de agosto, había posibilidades para poder haber cerrado ese acuerdo que ahora se ha anunciado, porque ahora Pedro Sánchez ya sabe, algo que en su momento alguien le asesoró mal, y es que, evidentemente, otra repetición electoral lo que va a hacer es perjudicar al Partido Socialista, que ya ha perdido 3 diputados en estas elecciones, a pesar de que alguien, quizás no calculando la situación de la crisis catalana, pues asesoró a Pedro Sánchez de que quizás con estas elecciones pudiera subir o podía haber subido de escaños, cosa que además se ha demostrado que no es así. Después hay otro factor clave, que es el ascenso de Vox. A nadie se le escapa que el hecho de que Vox haya crecido es por culpa de que ha habido una repetición electoral. Mucha parte de ese voto que ha ido a Vox es un voto de descontento, ni siquiera es un voto ideológico, que lo hay también y muy fuerte dentro del electorado de Vox, pero también es un voto de resignación y de descontento, y eso también ha sido generado con estas segundas elecciones. No había otra posibilidad de otro pacto y tenía que ser sí o sí este pacto si Pedro Sánchez quiere ser presidente, que al fin y al cabo es quien ha ganado las elecciones. Veremos qué pasa a partir de ahora. Es un pacto, nunca se ha gobernado en coalición en España. Yo creo que tenemos un ejemplo muy cercano, que es el de Portugal, en el que se ha demostrado que se puede gobernar en coalición sin que sea una hecatombe nacional. Ahora estamos volviendo a escuchar de nuevo términos que hacía años que no escuchábamos, como los de la prima de riesgo y algunas otras cosas que parece que se han disparado o han crecido en los últimos días, pero bueno, para los
los que pronostican que este pacto en concreto puede ser muy perjudicial para la economía española o incluso poder llegar a traer una crisis económica. Hay que recordarle a todo el mundo que las crisis económicas, primero que son cíclicas, es decir, ya desde hace bastante tiempo se viene anunciando esa posibilidad de que nuevamente la economía entre en una desaceleración, deje de crecer, utilizando los términos del capitalismo y de la economía de mercado, ¿no? Deje de crecer, hay una desaceleración. Eso, por otro lado, es lógico que pueda pasar, pero no olvidemos que la economía es algo global, no vivimos en autarquía, los países están conectados globalmente a través del comercio y no va a haber, si hay una crisis, no va a ser una crisis solo de España, habrá una crisis global que afectará, como ocurrió en 2007-2008, pues a muchos países. Algunos con economías más sólidas podrán resistir mejor y otros con economías más débiles pues lo pasarán peor, como ya lo pasó España en su momento. Pero lo que sí va a influir el nuevo gobierno es en qué decisiones se toman estando en la crisis económica. Es decir, qué decisiones se toman, las de la austeridad, las de los recortes, o se toman decisiones de inversión del gasto público, de intentar pelear contra los que consideran que la solución tiene que ser ir a paliar la deuda y no gastar en dinero público. Al final, normalmente suele primar lo que algunos llaman la teoría de Keynes en este caso, que es quien en su momento, con la Gran Depresión en los años 30, pues inventó eso de que las crisis económicas se combaten con gasto público, y eso es lo que normalmente se hace siempre que hay una crisis económica, y por ese sentido no deberíamos estar tan preocupados. Sí que deberíamos preocuparnos del día a día y de pequeños asuntos concretos, como por ejemplo de que no se tomen más decisiones como las de esta repetición electoral que nos ha costado 140 millones de euros y que se podía haber evitado por completo de no haber sido por la prepotencia y la soberbia de Pedro Sánchez. Decía lo de clave canaria, sí. David, y no te escuché, por ejemplo, que en Canarias desaparecía el escaño para Ciudadanos, o que Coalición Canaria perdía en Tenerife los 2 escaños. 27.000 votos perdió Coalición Canaria. Perdón, y Ciudadanos perdía uno, y que ganaba junto a Nueva Canaria 1 en Gran Canaria. Esas son las matemáticas, sí, efectivamente. Ahí, ese es el cambio que ha habido, ¿no? Y la entrada de Vox, por supuesto. Que... Se ha perdido 2 Ciudadanos y se ha ganado 2 Vox, ¿no? Y ha ganado 2 diputados Vox. Y en este caso Coalición Canaria ha perdido 1 por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ha recuperado el de Las Palmas, que en cualquier caso es más mérito de Nueva Canarias en este caso. Yo quiero que antes de escucharles a Esaú y a mi compañero Vicente, me gustaría que escucháramos esta valoración de algunos de los partidos que han participado por Canarias en estas elecciones. Vamos a escuchar sus valoraciones del resultado. Bueno, he puesto inmediatamente, lo pude seguir en directo, un mensaje en la red social Twitter diciendo que estaba muy contento, que el Pacto de Progreso de España ya tiene 155 diputados, 120 del Partido Socialista, 35 de Podemos, y en ese mensaje le tendía la mano a Ciudadanos, que dijo en campaña que apostaría por la estabilidad, y cuando se dice algo en campaña se hace un contrato con los electores, y por tanto deben cumplir lo que justamente lanzaron y se comprometieron con los electores. Y también al PNV, que estoy seguro de su responsabilidad, confío también en Nueva Canarias y apelo a Coalición Canaria que también se sume a conseguir esos 176 diputados en primera investidura. Toca reflexionar, saber qué es lo que ha pasado para perder esta confianza importante por parte de los ciudadanos, no solo en Canarias, sino en el conjunto del país, y se convoca mañana esa Ejecutiva Nacional para marcar un nuevo rumbo, y vamos a estar todos ahí remando como no puede ser de otra manera. Estas son unas elecciones que nunca debieron celebrarse. La gobernabilidad del Estado a día de hoy es más complicada que hace 2 meses. La sociedad española no quería estas elecciones. Su mandato fue claro: negocien. Y ahora han vuelto a decir lo mismo: negocien. Pero se ha castigado a quien puso la estrategia por encima del interés general. El compromiso que adquirimos con los ciudadanos de Canarias de que estaremos para ayudar al desbloqueo de este país y para trabajar por esta tierra con el resultado que nos han dado los ciudadanos. Estamos muy orgullosos de haber conseguido esta representación. Queremos transmitir el mensaje que no solo es un diputado el que va a representar a los habitantes de esta provincia de Las Palmas, sino que son 52 diputados de Vox los que van a defender los intereses de esta provincia y de estas islas. Hemos pasado mucho tiempo, la verdad, sometidos al estigma y al insulto gratuito de tantas tertulias,
de tantos medios de comunicación que han aprovechado su atalaya o sectaria para insultarnos sin dar argumentos. Yo creo que nuestro mensaje se va imponiendo, la verdad siempre se impone. Hemos comenzado a dar la vuelta a la situación política en Canarias. Un diputado más, un senador más, respalda el trabajo que todos nosotros, el Partido Popular de Canarias, venimos realizando. Y quiero también decirles alto y claro que hemos recibido el mensaje, que vamos a consolidarnos como el muro de contención de los desmanes de la izquierda. Ya les anuncio que la próxima semana voy a convocar a todos los presidentes insulares para compartir con ellos estos resultados, que sin duda son el fruto del esfuerzo colectivo de todo el Partido Popular de Canarias. Qué panda de babosos, ¿eh? Y de toletada, tanta toletada junta, empezando por el presidente del gobierno, que en un pacto de izquierda decía, metemos a Ciudadanos, sí, y meta la cabra a la Legión si quiere, aproveche, vete y métalo de Vox. Total, que de verdad no dan pie con bola, no están a la altura de lo que la gente les está diciendo. La de Ciudadanos, la pobre, Pidín, al final, ¿qué quieres que te diga? Ya la gente les estaba advirtiendo que tanta chulería y tanta bobería y tanto no estar pendiente de la gente, tanto en Madrid como en Canarias, y eso al final, ni siquiera escuchando a la militancia, pues estaría estos resultados. A Coalición Canaria. Canarias tiene que hacérselo mirar. Porque también cuando se negoció con ellos, se intentó negociar con ellos, se subieron al machito de que de esta manera no. Entonces, van a intentar ahora el sí, que antes era no, por el bien de Canarias. Y el de Vox, que con lo de la atalaya y los medios de comunicación, vamos, solamente le faltó subirse a la cumbre del Roque Nublo y que el de Tenerife se subiera a la panza de burro y, vamos, menuda cantidad de sandeces se dicen que nada tienen que ver con lo que ha pasado. Y esa es la clave canaria, que al final, cuando decía David Cuesta al principio del programa, y todo esto de la crisis económica, que es algo global, sí, que es algo global, que afectará también a nuestro país, como afecta en una economía global, pero que siempre al final, en Canarios, con estos toletes llevándonos, es más fácil de que al final salgamos de una crisis de la que todavía no hemos salido y nos encontremos en medio de otra. Esaú. Yo que, de verdad, o sea, sinceramente, estoy todavía con el estómago revuelto. Yo no entiendo de verdad cómo no estamos pensando en que estamos viviendo en un país, en un sistema en el que se ha normalizado que el fascismo es una opción válida más y que 52 diputados de Vox pueden entrar en el Congreso de los Diputados con la careta del fascismo quitada, porque hay que recordar que durante estos 40 años de legislatura fascismo en el Congreso de Diputados ha habido, pero con careta. Pero sin careta, que esto lo hayamos normalizado, que sea algo normal, a mí me da miedo. Me da de verdad miedo. Que yo invito a la audiencia que entre. Hay un periodista tinerfeño, Raúl Sánchez, que trabaja en el diario Punto de a nivel nacional, y ha hecho un mapa de cómo han votado nuestros vecinos y nuestras vecinas en todo el país. Y en Canarias, si entramos y vemos ese mapa y navegamos por ese mapa, vamos a ver una cosa, que Vox ha crecido en los barrios más ricos, pero donde Vox ha ganado son en aquellos barrios donde conviven más personas migrantes. Este es el mapa del que tú hablas. Sí, esto da realmente miedo y deberíamos de verdad plantearnos, o los medios que han dado alas y han blanqueado el fascismo,
plantearnos las consecuencias de todo esto. Yo he podido hablar con algunas organizaciones que trabajan tanto en Canarias como fuera de Canarias, con estas personas que ya tienen una vida bastante jodida y me han dicho que están realmente preocupadas por los posibles brotes de racismo y xenofobia que pueden haber, porque se ha legitimado un mensaje como acaba de hacer el representante de Vox, y que ahora sí podemos hablar, que ahora nuestro mensaje está calando. Es verdad, ahora de repente pues ya se dicen cosas, incluso en los grupos de WhatsApp que tendremos todos, se dicen cosas que antes no se decían, y eso puede salir a la calle, y a mí de verdad me parece preocupante que tengamos 52 personas que van a cobrar casi 3.000 euros de dinero público, como mínimo, en el Congreso de los Diputados, y que con ese dinero que van a cobrar de dinero público van a defender ideas que son absolutamente antidemocráticas. Y ese es el sistema en el que vivimos hoy en día y estamos normalizándolo. De verdad que a mí me revuelve el estómago. Me revuelve el estómago. Bueno, la verdad Vicente. que vivimos una época en la que los periodistas tenemos que aportar algo al debate. Yo creo que ahí, cuando entramos en las discusiones de política, probablemente la gente que es de derechas probablemente no le gusta este gobierno, ni a la gente que es de izquierda le gustaría un gobierno de derecha. Ahí pues hay un margen de subjetividad que que está bien, es la libertad de expresión, pero que desde el punto de vista informativo no aporta nada. Entonces, lo que pasa es que yo sí me quiero, con esto de la irrupción de Vox, con el debate en general de los extremismos, ¿no?, que hemos tenido en España, esa efervescencia de la gente que se va a un lado a otro, yo sí quiero dejar claro que como periodista, como ciudadano, yo soy de las personas probablemente más demócratas, ¿no?, del mundo. Disfruto con la democracia, disfruto yendo a votar, disfruto con los debates, aunque sea muy encendido, porque al final todos votamos, las decisiones se adoptan por debates entre representantes, ojalá pudiéramos votar más veces, ¿no? Pero hay una cosa que no acepto, y me da igual que sea de izquierdas o de derechas la persona extremista, que no se condene la dictadura. Es decir, que una persona que se presenta a las elecciones en España, que sea elegido en unas elecciones democráticas, y que diga que Franco no fue un dictador, o que diga que Stalin no fue un dictador, pero es que nuestro dictador, el que tuvimos en España, fue de derecha. Si hubiera sido de izquierda, yo estaría diciendo lo mismo aquí. Que esa persona diga que Franco no fue un dictador, que defienda un sistema que a mí me hubiera metido en la cárcel por ser demócrata. Yo soy una persona moderada. Lo que estoy diciendo creo que lo podemos compartir todo. La democracia no es de izquierdas, ni es de derechas, ni es de centro, ni es de arriba, ni es de abajo. La democracia es un sistema pacífico para resolver los problemas, con mucha atención, y me parece inaceptable que haya, es que me cabreo con esto, me parece inaceptable que haya gente que porque el dictador que tuvimos coincida con algunas ideas que pueda tener, defienda eso. Me parece inaceptable que se defienda la violencia como manera de resolver los problemas. Yo no quiero revisar la historia, pero no quiero que tampoco perdamos el sentido común de que la democracia, de que lo pacífico, ¿no?, el que todos decidamos, los derechos, el respeto a los derechos humanos es lo que nos tiene que guiar. Por lo tanto, no acepto, y lo digo desde aquí, si alguna vez entrevisto como periodista a un diputado de Vox, no aceptaré que me diga que Franco no fue un dictador. No aceptaré a nadie que no defienda los valores democráticos. Y lo mismo digo del otro lado. Si es que esto no es un problema de que a uno le parezca bien los dictadores de izquierda y no los de derecha. Creo que lo que estoy defendiendo es lo que la sociedad tiene que exigir a sus representantes democráticos y después resolver los problemas como se pueda, por la vía democrática. Hablamos de esto porque... Pero es que me cabrea, Manolo. Ya, pero es que porque si no, me cabrea, al final de la clave canaria hemos pasado al dictador. Y sí, pero me cabrea. A estas alturas de la vida, que le den por culo al dictador. No, a mí me da igual el dictador. Me cabrea que los valores democráticos no sean lo que nos guíen. Vale. Vamos a bajar los pies a la tierra canaria, que nos enfoguetamos, y tú tienes que hablar de cabras, tú tienes que hablar de desahucios en Canarias, y tú tienes que hablar de ¿qué, David? De Carlos Alonso vamos a hablar hoy. ¿Ah, sí? Carlos Bueno, pues eso es canario. Sí. ¿Qué pasó con Carlos Alonso? ¿Empezamos por ahí? Sí, claro. Bueno, pues mira,
en su momento, cuando yo creo que probablemente a ti te llegó también ese run cuando se produjo la moción de censura del Cabildo, los días previos, los días posteriores, salió pues una información, pues algo que se comentaba bastante, un rumor en aquel momento, que era que Carlos Alonso, el expresidente del Cabildo de Tenerife, tiene una plaza de funcionario del Cabildo de Tenerife. Todos conocemos que Carlos Alonso trabajaba en Europa, que de allí vino, que bueno, que era es una persona con un expediente académico brillante, ¿no? Yo creo que impecable. Tecnócrata. Un tecnócrata, como se le decía en su momento, ya más político ya que tecnócrata, esto lo hemos dicho aquí muchas veces, pero no sabíamos que era funcionario del Cabildo de Tenerife, yo no lo sabía, y yo recuerdo que en aquellos días me llamó la atención ese dato y pregunté porque uno siempre le debe sentir curiosidad cuando ve que un político funcionario, sobre todo cuando llega a una plaza de funcionario mientras ejerce de político, ¿no? Entonces, son cosas que yo creo que entran dentro del periodismo, la necesidad de informarse sobre eso. Y la verdad es que, mientras que mucha gente me decía que sí, eso era así, pero nadie me lo podía demostrar, muchos otros, sobre todo la mayoría, decían que no tenían ni idea, sobre todo periodísticamente, era algo que no había constancia en ningún lado, ni siquiera en los boletines oficiales. La verdad es que yo durante aquellos días pues, intenté contrastar ese dato. Mi sorpresa fue hace 2 meses, cuando en una entrevista en Diario de Avisos, con mucha mala leche, Ricardo Melchor, el expresidente también del Cabildo de Tenerife, ustedes recordarán que Ricardo Melchor fue en su momento el padrino político de Carlos Alonso, pero que por algún motivo que no conocemos, más allá de todo lo que se ha podido decir, no conocemos, yo creo que la realidad, acabaron peleados, muy peleados, probablemente por una cuestión de poder, de lucha de poder seguramente. Acabaron muy peleados. Y normalmente cuando se pelean 2 personas suelen aflorar los trapos sucios. Y en esa entrevista en Diario de Avisos, que se la hizo Andrés Chávez, decía Ricardo Melchor que Carlos Alonso era funcionario del Cabildo de Tenerife. Claro, eso ya pasaba más allá del rumor, ¿no? Es decir, oye, esto lo está diciendo Ricardo Melchor. Hombre, por muy mal que se lleven, esto no lo ha dejado caer porque sí, además, si es funcionario del Cabildo lo tiene que saber, que fue presidente del Cabildo de Tenerife. Entonces aquello ya nos puso pues aún más en la pista. Bueno, pues hoy ya podemos confirmar, y ahora explicaremos por qué, que Carlos Alonso efectivamente es funcionario del Cabildo de Tenerife. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿No? Hay muchas dudas que todavía... ¿Cómo es? ¿Como lo de las oposiciones de enfermería? Se parece. No, bueno, hay que decir que Carlos Alonso es funcionario del Cabildo de Tenerife por un concurso, por una cuestión, concurso de méritos, no por una oposición con examen. Son 2 vías distintas, una vía también para entrar, en este caso en esa plaza que tiene, es una plaza de grupo A, equivale por lo que cobra a jefe de sección, pero es una plaza que nunca ha ocupado, nunca ha ejercido de activo como funcionario porque le ha cogido desempeñando funciones políticas. O sea, que un alto cargo de la administración. En el Cabildo un plazo de grupo A es el más alto de la administración. Lógicamente, lógico, va con la formación que tiene Carlos Alonso y a lo que por formación, por currículum académico, yo creo que encaja, ¿no? Vamos a seguir investigando este asunto porque nos faltan datos sobre los detalles de cómo fue esa convocatoria, pero los vamos a contar porque, insisto, me parecen de mucho interés. Pero esa no es la noticia por lo menos de hoy. Hombre, ya, por un lado sí, ya confirmar, oye, esto es así, esto es verdad. Ya nadie puede negar que sea verdad. Carlos Alonso es funcionario del Cabildo de Tenerife. Pero es que no lo sabíamos. No lo sabíamos con certeza. Estaba el rum, lo había dicho Ricardo Melchor. Carlos Alonso va todos los días a trabajar al Cabildo. Claro, exacto. ¿Se puede ser funcionario de Europa y del Cabildo? Eso es lo que hay que ir aclarando con calma. Él tiene una plaza de funcionario en el Cabildo de Tenerife. Ya veremos lo que tiene en otros sitios, si tiene algo. Pero de momento lo que podemos decir con certeza es que es funcionario del Cabildo de Tenerife, por un concurso de mérito. Tal es así que cuando se produce la moción de censura, Carlos Alonso se queda políticamente hablando como portavoz del grupo nacionalista de Coalición Canaria en el Cabildo de Tenerife. Pero Carlos Alonso cobra en el Cabildo de Tenerife. A día de hoy, ahora hay una propuesta para que esto cambie y que los portavoces puedan cobrar. Los portavoces en el Cabildo de Tenerife no cobran un sueldo. ¿Por qué lo cobraba Carlos Alonso? Porque Carlos Alonso pidió lo que se llama pues unos servicios especiales o estar en una situación de servicios especiales. ¿Qué quiere decir esto? Que él, a pesar de que nunca ha trabajado en esa plaza de funcionario, pidió cobrar, y esto todo lo que voy a contar es legal y está amparado por los informes jurídicos de la Corporación del Cabildo, pidió cobrar
por esa plaza de funcionario. Es decir, en los municipios de más de 20.000 habitantes, en los cabildos insulares, en las comunidades autónomas, si tú eres funcionario, pero ejerces un puesto de responsabilidad, en este caso tiene que ser la portavocía del grupo insular de Coalición Canaria, tienes derecho a poder cobrar tu sueldo de funcionario, aunque no ejerzas de funcionario. Y esto es así. Aunque no haya trabajado nunca como funcionario. Incluso aunque no hayas trabajado nunca como funcionario. Esto es legal. Sí, sí, sí. Y él decidió acogerse a esto. Para que ustedes lo sepan, Carlos Alonso cobraba. Y digo cobraba porque ahora no va a cobrar eso y les explicaré por qué. Pues lo que cobra un grupo A1 equiparado a jefe de sección con el complemento específico de jefe de sección. 35.728 euros anuales. Salario anual de Carlos Alonso como portavoz de Coalición Canaria por ser funcionario del Cabildo de Tenerife. 2.800 euros. Pero es que Carlos Alonso... 3.000 euros al mes. Sí, más o menos. Sí. Lo que cobra un funcionario aproximadamente del grupo A, lo que cobra por ley. Los funcionarios cobran su sueldo su salario por ley y después tiene una serie de complementos. 35.728 euros. Pero es que Carlos Alonso, y esta es la sorpresa porque esto fue a un pleno del Cabildo de Tenerife hace 2 semanas y no ha aparecido en ningún medio de comunicación, lo cual a mí me ha dejado atónito, me sorprende que esto haya pasado completamente desapercibido, ha pedido que no solo quiere tener dedicación exclusiva, o no dedicación exclusiva, no solo quiere ejercer como portavoz en el Cabildo de Tenerife, cobrando de su plaza de funcionario, sino que también quiere trabajar en el sector privado. Y ha pedido la compatibilidad. Y esto es lo que fue al pleno, es decir, ¿se puede permitir que Carlos Alonso cobre como funcionario aunque ejerza como portavoz y además ejerza la actividad privada? Pues sí, también se puede. Y el Pleno del Cabildo de Tenerife así lo aprobó. Esto tiene unas limitaciones, esto no es tan fácil. Es decir, Carlos Alonso, a partir de ahora, según él relataba en su petición, pues a través de una empresa de la que tiene que ser el máximo socio, el socio mayoritario de esa empresa y además tiene que ser administrador de ella, pues va a realizar se va a dedicar a la actividad privada. ¿Deja entonces de cobrar de la administración pública? No, lo compatibiliza, pero se le reduce lo que es el complemento específico que cobraba de su sueldo. Y lo que va a cobrar ahora son 26.332 euros más lo que gane en la actividad privada. Actividad privada a la que no puede dedicar, esta es una de las limitaciones, más de 18 horas semanales, que es el máximo, para que no sea más tiempo el que dedica a la actividad privada que el que dedica a la actividad pública. Pero es que además hay un montón de limitaciones de la ley de incompatibilidad de los cargos públicos, como que no puede trabajar en un sector donde él haya tomado alguna decisión o con una empresa que se pueda haber beneficiado de alguna decisión que él haya tomado siendo presidente del Cabildo de Tenerife. Hay una serie de limitaciones, pero la realidad es que Carlos Alonso va a dedicarse a lo que él llama, o ha dicho que se va a dedicar al asesoramiento profesional en el ámbito económico. Él es economista y tiene cierto sentido. Ya digo que, insisto, lo tendrá que hacer a través de una empresa mercantil. Esto fue al Pleno, ¿no? Esta decisión fue al Pleno y hubo un debate intenso en el Pleno. Primero, vamos a ver las imágenes porque al final esto es público, está colgado en la web del Cabildo de Tenerife. Primero vamos a ver cómo Carlos Alonso se tiene que ausentar de este punto del Pleno del Cabildo de Tenerife porque, lógicamente, está involucrado en este expediente, ¿no? Vamos a ver esta en ese momento él no puede estar en la votación. No puede estar en la votación, ni en el debate. ¿Podemos verlo? Sí, vamos a verlo. Pasamos, por lo tanto, a la propuesta relativa a la solicitud de autorización de compatibilidad con sus cargos de consejero. Sí, entiendo que el consejero don Carlos Alonso se ausenta al tratarse este asunto de una cuestión que le vincula. Propuesta relativa a la solicitud de autorización de compatibilidad con sus cargos de consejero y de portavoz del Grupo Político Insular Nacionalista de Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario en esta corporación con el ejercicio profesional de actividad privada deducida por don Carlos Enrique Alonso Rodríguez. Eso era Pedro Martí, el presidente del Cabildo, cuando leía el punto del orden del día. Carlos Alonso veíamos cómo se levantaba y se iba, pero hubo varias intervenciones, yo he destacado 2 para no reproducirlas todas, que fueron bastante intensas, ¿no? La primera, supuestamente, además, fue muy curioso porque Pedro Martín no quería que se debatiera, o por lo menos aparentó que no quería que se debatiera, pero todo el mundo quería hablar sobre este asunto, ¿no? Entonces, claro, empezó hablando, y a partir de ahí ya fue imparable que hablasen todos los demás, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, de Ciudadanos. A ver qué dijo. Es una situación cuya carrera como funcionario de esta administración pública no deja de ser un tanto peculiar.
Tomó posesión en un puesto de esta corporación allá por mayo aproximadamente en el año 2011. Pocos días después tomó posesión como consejero de esta corporación y tras la moción de censura de julio de 2019 solicitó su pase a servicios especiales para poder recibir la remuneración de su plaza como funcionario en este cabildo, basándose en la plaza que, por otro lado, nunca ha desempeñado en servicios activos desde su toma de posesión en el 2011. Ahora es curioso que solicite la compatibilidad del puesto de portavoz para desempeñar una actividad privada de asesoramiento a empresas. Parece ser que el nivel de vida del señor Alonso no es compatible con la condición de portavoz remunerado a tiempo completo y solicita esto pues, para tener mayores ingresos. Lo que sí queda claro que el señor Alonso es muy hábil para exprimir todos los beneficios que le reporta un puesto al que accedió en 2011 por concurso, no por oposición, y en el que nunca ha prestado sus servicios. Para resumir, recibirá una remuneración como portavoz de su grupo y funcionario de este cabildo sin haber estado ni un solo día en servicios activos en ese puesto. Y ahora solicita la compatibilidad para desempeñar su trabajo en una empresa privada. Quizás se explayó, sí. Tenía la espinita y... Se explayó Enrique Arriaga, Enrique. Tienes que acostumbrarte, Enrique, a no estar con el clink de los bolígrafos. Uno como este. Porque al final, los ciudadanos cuando está con el clink, no te oímos. Entonces, nos han pesado. Dejen el clink, un Bic. Barato, sencillo, miren, así en la mano. Sin el clink, que es una pesadez. Dicho esto, te explayaste a gusto, compadre. A gusto, parece que lo estabas esperando. Parece. Pero claro, le ampara la ley. Y las leyes las han hecho ustedes. Lo estaba esperando. Es verdad que, insisto, las leyes establecen unos límites. Ya el límite entre lo público y lo privado es muy débil, pero Carlos Alonso se va a tener que andar con cuidado. Y yo no digo que no lo haga, pero que se ande con cuidado porque evidentemente le van a estar esperando para que no meta la pata y no se dedique pues, a trabajar en algo que pueda ser incompatible. De hecho, parecía, cuando estaba haciendo el clink con el bolígrafo Enrique Arriaga, parecía que tenía un cronómetro puesto para ver si le ve las 18 horas que va a dedicar al sector privado. Oye, me da curiosidad, ¿qué dijo Coalición? Sí, vamos a lo que dijo Coalición, solo una corrección a lo que dijo Enrique Arriaga. Carlos Alonso no es consejero desde el año 2011, es consejero desde el año 2007, es decir, ya era consejero del Cabildo 4 años antes del año, lógicamente, del año 2011. Pero por Coalición Canaria habló Blanca Pérez y fue también dura, lógicamente, en su postura en defensa de la figura de Carlos Alonso, que no se podía defender por sí mismo porque se tuvo que ausentar. Y don Carlos Alonso defenderá los intereses de la ciudadanía y los intereses públicos como hasta ahora y tendrá el derecho a ejercer en la vida privada de manera profesional, por supuesto, ciñéndose a no intervenir en los temas que corresponden con el Cabildo, tal como bien expone el informe de la Secretaría. Yo creo que sacar las cosas más allá, voy a usar una palabra que ya usó alguien aquí, por lo bajini, pero que yo lo voy a decir en alto. Me parece mezquino. ¿Dijo mezquino o...? Mezquino, sí. ¿Mezquino? De todas formas, no todo lo que es legal es ético en política, ¿no? Y aunque sea legal, pues siempre en los partidos políticos la gente tiene que valorar lo que puede o no quebrar la confianza. Pongamos otra vez, por favor, ¿no? Es que me encantó. Quiero escuchar otra vez el corte de Blanca Pérez. Estuvo muy... ¿Cómo se dice, Saúl? Me está fallando hoy las palabras. Me está pasando lo que a Blanca Pérez. ¿Elocuente? Estuvo muy elocuente, sería que si lo hubiera hecho bien. Ah, no estuvo elocuente. No estuvo muy elocuente. Como yo ahora. Se bloqueó. Vale, vamos a escucharla. Y don Carlos Alonso defenderá los intereses de la ciudadanía y los intereses públicos como hasta ahora y tendrá el derecho a ejercer en ciñéndose a no intervenir en los temas que corresponden con el Cabildo, tal como bien expone el informe de la Secretaría. Yo creo que sacar las cosas más allá,
voy a usar una palabra que ya usó alguien aquí, por lo bajini, pero que yo lo voy a decir en alto. Me parece mezquino. Ahora necesito de verdad que ustedes vuelvan a ver este vídeo porque habla como con más elocuencia. La del lenguaje de signos que ven en la pantallita en la parte de abajo parece que va más rápido que la propia Blanca Pérez. Fíjense, por favor. Y defenderá los intereses de la ciudadanía y los intereses públicos como hasta ahora y tendrá el derecho a ejercer en la vida privada de manera profesional, por supuesto, ciñéndose a no intervenir en los temas que corresponden con el Cabildo, tal como bien expone el informe de la Secretaría. Yo creo que sacar las cosas más allá, voy a usar una palabra que ya usó alguien aquí, por lo bajini, pero que yo lo voy a decir en alto. Me parece mezquino. Mezquino. Tengo que mirarlo bien. Bueno, pues estas cosas están pasando y nosotros las hemos contado. Sí, hombre, como le hemos decía puesto... Vicente, no todo lo... Hombre, cada uno que saque sus conclusiones, aquí está la información y ahora eso sí, nosotros la ampliaremos cuando ya tengamos todos los datos de cómo se produjo eso. No vaya a ser que sea verdad lo que también se rumorea y es que esa plaza se le hizo a medida a Carlos Alonso, no lo sé, no lo puedo decir así porque no lo he visto. Pero bueno, lo comprobaremos también y en cualquier caso, yo que esto se utilice políticamente o no, puede ser mezquino, ¿no? Eso, cada uno que saque sus conclusiones políticas en este caso, pero periodísticamente esto es de máximo interés, lógicamente. Que cuánto cobra un político y de dónde lo cobra y por qué lo cobra, y más cuando va a compatibilizar su actividad pública con la actividad privada, vamos, y de ahí de interés ¿se sabe para público, para el funcionario de qué área? ¿Se sabe de funcionario de qué área? De acción exterior, según me dicen, pero ya insisto que tengo que... Ya era funcionario, ¿verdad? De Comisión Europea, tal vez. Habrá que, ya digo que toda esa información hay que darla... Siempre había escuchado que era funcionario. Claro, pero por eso digo... ahora estamos en lo bajini. No, pero como, a ver, todo eso, volvemos a lo mismo. Ha habido muchos rumores. Bruselas, nosotros, ¿no? claro, pero ha habido muchos rumores sobre esa situación. Hoy hemos arrojado ya un poco de luz con datos ciertos, contrastados y que están en documentos públicos del Cabildo de Tenerife. Vamos a seguir buscando datos para que todo eso que siempre se ha dicho, pues ponerlo con luz y taquígrafos, pues como es, tal cual, ¿no? Bueno, vamos con más asuntos. ¿Les parece? Enseguida vamos a seguir con más enterados, pero vamos a irnos rápidamente hasta la isla de Fuerteventura, porque esta semana se han promovido 2 mociones de censura aquí en Canarias. Y eso que solo ha pasado tan solo medio año desde las elecciones municipales. En un rato, si da tiempo, les cuento pues, cómo ha surgido la moción de censura, por ejemplo, en Arico, en la isla de Tenerife. Pero antes nos vamos a ir hasta la isla de Fuerteventura, porque nuestra compañera Nuria González, desde la redacción de Mírame Televisión, Onda Fuerteventura, en la isla, tiene todos los detalles. Nuria, buenas noches. Muy buenas noches, Manuel. Muy buenas noches, compañeros. Efectivamente, aquí en Fuerteventura estamos viviendo tiempos también muy movidos. Ahí te estamos viendo en el estudio, en el plató de Fuerteventura al día. Yo te quería preguntar, una de esas mociones de censura, Nuria, que se han producido en Canarias, ha sucedido precisamente en tu isla, en Fuerteventura, en el municipio de Pájara. ¿Qué podemos contar a esta hora de la noche? Bueno, en el municipio de Pájara lo que se está replicando es un poco la radiografía de lo que hemos visto a nivel nacional. Al menos así quisieron defenderlo ayer en una comparecencia en la sede del Partido Socialista, su máximo dirigente, también presidente del Cabildo, Blas Acosta. Esto ocurría pues en 4 tiempos y aún sin desenlace. Recordemos que en las pasadas elecciones municipales el PSOE en el sur, en Pájara, volvía a ser la fuerza ganadora. No llegó a prosperar fruto de un acuerdo entre el Partido Popular, Coalición Canaria y Asambleas Municipales de Fuerteventura. Un acuerdo que devolvía a los nacionalistas el consistorio sureño después de 14 años
que habían sido expulsados también por el Partido Socialista en una clara mayoría. Sin embargo, desde que nacía este pacto de gobierno no cejaban los rumores. Tanto es así que el pasado 28 de septiembre los 3 miembros del grupo de gobierno subieron aquí, a Puerto del Rosario, alquilaron una sala en el Hotel El Mirador y dieron una comparecencia donde cada uno, de forma muy pormenorizada, muy detallada, explicaba sus áreas y el trabajo que estaba desempeñando en aras de intentar dar una imagen de seguridad y de estabilidad. Sin embargo, ese barco se hundía este lunes 11 del 11 del 2019 y en plena resaca electoral se anunciaba que el alcalde de Pájara, Miguel Ángel Grafiña, el nacionalista, renunciaba de forma voluntaria a la alcaldía. Lo hacía minutos antes de enterarse que iba a ser sometido por un chivatazo de uno de los miembros de los que suscribían la moción a una moción de censura. Por lo tanto, ese registro de entrada del Ayuntamiento de Pájara registraba por un lado la renuncia del alcalde y por el otro una moción de censura. Un mare magnum jurídico para la Secretaría Municipal saber si una moción de censura puede invalidar a un alcalde que ha renunciado. Parece ser que sí, parece ser que hay jurisprudencia suficiente en otras comunidades autónomas y que además en el derecho hay casos, hay antecedentes de alcaldes que se han enterado por la misma vía que iban a ser sometidos a una moción de censura y que en un momento dado, intentando evitarlo, presentan esta renuncia. Veremos lo que ocurre el próximo 25. Sin embargo, hay una nueva vuelta de tuerca. Sabéis que hay 10 días hábiles desde que se convoca una moción de censura hasta que este grupo lo informa al resto de los miembros. Y hoy mismo el alcalde, el que todavía es alcalde, Miguel Ángel Grafiña, sorprendía con 2 decisiones. Por un lado, dejar sin funciones a los miembros de asambleas municipales de Fuerteventura, esos 2 concejales, Pedro Armas y José Deniz, y por el otro, convocar vía decreto un pleno extraordinario para el próximo lunes. Lo que también algunas fuentes apuntan es que se está intentando, en este caso por parte del líder de los nacionalistas, de Mario Cabrera, bloquear esa moción de censura, es decir, no intentar la parálisis del ayuntamiento, sino que el propio alcalde dimita, que haya que elegir a un nuevo miembro nacionalista y que termine la legislatura con estas 3 siglas, con Coalición Canaria, Partido Popular y AMF. Ayer, a las 12 de la mañana, en la sede del Partido Socialista, estas 2 formaciones que suscriben esta moción de censura, Partido Socialista y AMF, trataban de describir la situación que había llevado a que AMF se descuelgue de este grupo de gobierno y se vaya con el Partido Socialista y con Unidas Podemos. Se hablaba de discrepancias internas, discrepancias que habían sido trasladadas a Mario Cabrera haciendo caso omiso. Se hablaba también, nos decían, de que no les gustaba cómo Miguel Ángel Grafiña trataba a los compañeros o incluso a la propia gobernabilidad del municipio. De momento, Manuel, lo que sabemos es que el próximo día 18 tenemos un pleno extraordinario, veremos lo que allí ocurre. Estamos muy pendientes de ese informe jurídico de la Secretaría Municipal y saber si prospera. La conclusión, si me lo permites, es que Coalición Canaria y mucho más después de los resultados electorales en Fuerteventura se queda sin el penúltimo bastión. Actualmente únicamente gobierna en el Ayuntamiento de La Oliva, también en Antigua con un acuerdo puntual con otras 2 fuerzas, pero era Pájara ese intento de volver a recuperar esa hegemonía que, como vemos, y si todo apunta a lo que va a suceder, será eliminada, retirada a partir del próximo día 25. O sea, cabe la posibilidad, Nuria, por lo que estás contando, que Coalición Canaria desaparezca prácticamente en Fuerteventura, por lo menos de lugares de posición de poder. De toma de decisiones, efectivamente, de gestión pública, de manejo de presupuestos, que es al fin y al cabo de lo que se trata. Claro. Ocurría en el Cabildo con la moción de censura, o ha ocurrido ahora en Pájara, ha ocurrido en Puerto del Rosario, en la capital de Fuerteventura, donde ha quedado totalmente desbancada. Y si analizamos los datos electorales del pasado 10N, pues la cosa no mejora. Ha sido el Partido Socialista el que sale reforzado. Recordemos, 9.154 votos los que ha conseguido Paloma Hernández, la que había sido elegida senadora socialista y la que ha vuelto a ser reelegida de nuevo con 300 votos apenas de diferencia. En una segunda posición muy disputada, el Bloque Nacionalista, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Alternativa por Antigua y el Partido Popular. Hay que recordar que aquí en Fuerteventura buena parte del electorado le ha costado entender que un grupo como Nueva Canarias, que está gobernando con el Partido Socialista y con Unidas Podemos en el Cabildo, haya dado el apoyo a Coalición Canaria para ser la voz en Madrid. De hecho, sus líderes han tenido que hacer verdadera pedagogía en nuestra
entrevistas y también en los debates, porque ha sido algo que no se terminaba de entender entre el electorado de Fuerteventura. Nosotros hemos preguntado en numerosas ocasiones cuál podría ser la factura. La factura, 2.000, casi 400 votos menos a pesar de la unión entre tres partidos, entre tres bloques nacionalistas, los que le ha causado esta posibilidad o este experimento al bloque nacionalista. Decimos, segunda posición muy disputada en Fuerteventura entre una debilitada coalición canaria, un Partido Popular que aumenta un 20% con respecto a los pasados comicios y un aumento significativo, y esto sí es la noticia, de Vox, que en Fuerteventura se convierte en la tercera fuerza. Pasamos de 2.000 votos a más de 4.000 el pasado 10N. En el Congreso, por delante de Unidas Podemos, que ha sido uno de los grandes descalabros, ha perdido hasta 1.500 votos en Fuerteventura, y también por delante de esta alianza nacionalista. Como dato, a nivel de Canarias, sabéis que el partido de Vox y esta alianza, este bloque nacionalista, se separan apenas 6.000 votos, siendo totalmente desconocidos sus representantes. Madre mía. Nuria, la verdad que interesante ese análisis que has hecho. Te seguimos a través de las ondas de Onda Fuerteventura y te seguimos en Mírame Televisión y Mírame Canarias. Un beso enorme a ti y a todo el equipo de Fuerteventura por el excelente trabajo que están realizando en nuestra isla y que lo estamos notando en el resultado en audiencia. Felicidades, buen trabajo, a seguir así. Gracias, compañeros. Buenas noches. Bueno, ya han visto qué interesante ese análisis que hacía Nuria de los datos en una isla como Fuerteventura, cómo realmente va y desaparece Coalición Canaria o la unión de nacionalistas con lo que era Fuerteventura para los nacionalistas y cómo partidos como el Partido Popular vuelven a cobrar fuerza y partidos que no se conocen ni a sus candidatos, ni a sus líderes, ni a sus representantes en definitiva, van y se hacen con 4.000 votos. Por ejemplo, Vox, ¿no? Sí, la verdad que es muy llamativo. Yo creo que lo decía antes, ¿no? Es verdad que en Vox hay un discurso, por supuesto, fascista, por supuesto racista, homófobo, pero la realidad es que hay un contenido de indignación también, ¿no? Yo creo que de ahí esa subida que hay ahora, no es que ahora haya 2.000 fascistas que hayan decidido votar a Vox y que antes no estaban, ¿no? Yo creo que antes también estaban, pero que lo que ha desencadenado ese aumento tan grande es la indignación. Han visto en Vox el elemento en el que canalizar la indignación social, que a mí quizá me parece lo más interesante de todo, porque aun estando de acuerdo en que hay un sector de la población que es fascista, de pensamiento, no estoy de acuerdo en que sea tan grande como representa Vox. No creo que sea tan grande. Creo que lo hemos engordado. Y a mí lo que me preocupa es las causas sociales que han llevado a esas personas, sobre todo, insisto, las que no votan a Vox porque estén de acuerdo con ese discurso tan barato que tiene, por decirlo de alguna manera, sino porque ven en ellos o canalizan en ellos la indignación, ¿no? Porque me recuerda mucho también a lo que ocurrió en Estados Unidos con Trump. O sea, no podemos, en el efecto o el caso Trump no se explica solo pues porque la gente piense como Trump, sino porque en Estados Unidos, donde además las opciones son menos, porque hay un bipartidismo puro y duro, la gente veía en Trump la solución o el voto de indignación y la solución a sus problemas sociales. Y eso es lo que a mí me preocupa. ¿Cómo es posible que un partido como Vox pueda canalizar ese desencanto y que los partidos que deberían representar o deberían solucionar eso no hayan sido capaces de ganar la confianza de ese electorado? O sea, ¿qué es lo que se está haciendo mal también? Que esa es la autocrítica que no escucha nadie, porque es que aquí nadie asume la responsabilidad que tenemos también los medios de comunicación del ascenso de Vox, pero en la parte política no veo que nadie diga yo soy culpable del ascenso de Vox, ¿no? Por eso eso, me preocupa. David, nosotros que somos periodistas, no estoy presumiendo de esto, es nuestro trabajo, ¿no? Está claro que no quiero decir eso, ¿no? Nosotros que somos periodistas, que hemos contribuido a que la sociedad sepa que hay políticos corruptos, ¿no? Que nos hemos complicado la vida a veces haciendo nuestra profesión, nuestro trabajo. Nosotros, sin embargo, defendemos totalmente la democracia, los valores democráticos. Es decir, jamás de nosotros hemos pretendido con lo que estamos siempre diciendo agitar a la sociedad en contra de este sistema. Hemos querido simplemente que se fijen en que hay políticos corruptos y que por lo tanto hay que estar informados, pero no para destruir este sistema, sino para mejorarlo, ¿no?
Están viendo ustedes, por cierto, lo que tú hablabas, Vicente, estamos viendo mensajes de ustedes que están participando activamente a través de la red social Twitter, @MírameTV, por si quieren participar, o enviándonos sus propios WhatsApp a nuestra plataforma. Así que nosotros encantados de hacernos eco de todo lo que ustedes quieran contar por ahí, que es interesante. No voy a esconder parte de la ruindad que ustedes tienen también a la hora de la mala baba que tienen a la hora de escribirlos, pero que a nosotros esa mala baba nos encanta. Esaú, vamos con tu me enterado. Vale, decía yo antes que el sueldo mínimo de los diputados y diputadas en el Congreso de los Diputados es de 3.000 euros. Casi 3.000 euros, 2.800 y algo. Además, esto se puede multiplicar por 4, 5, 6, dependiendo de la participación que tengas en las diferentes comisiones y actividad parlamentaria que hay en el Congreso de los Diputados. Pero lo que sí cobran todas sus señorías, si su circunscripción no está en Madrid, es una dieta que es para manutención y alojamiento, que es de poco más de 1.800 euros. Esto lo cobran todos, independientemente de que, como pasa en muchos casos, tienen vivienda ya en Madrid, pero aún así lo cobran. Es cierto también que hay algunos pocos, que ese dinero lo terminan donando. Yo quería poner este caso porque acaban de ser las elecciones y se formará el Congreso de los Diputados, porque esta cantidad es todavía superior al sueldo medio que existe en España, que mensual es aproximadamente de unos 1.600 euros. En esto, como en casi todo, Canarias también está a la cola. Y mientras es 1.600 euros a nivel español, pues a nivel canario son unos 1.400 euros. Pero hay que tener en cuenta que eso es una cosa del sueldo medio del salario mínimo. O sea, sueldo medio. No, lo digo porque al final 1.400 euros. Parece que la media... No, hay mucha gente que gana mucho menos de 1.600 euros y muy pocos. Ahí está la clave, ahí está la clave. Yo creo que en su casa tiene que estar diciendo a la gente, 1.400 euros. Pero ¿Y tú de qué vas? ¿De dónde sacas 1.400 euros? No te lo crees ni tú. Bueno, pues ni se lo creen ellos, ni nos los creemos nosotros. Ya la vida se ha tenido que saltar. No, claro, porque me salió de dentro. Claro, lo necesitaba, ni se lo creen, ni se nos creemos aquí, ni se lo cree el Instituto Nacional de Estadística, que ha dicho que es una cifra engañosa. ¿Por qué? Por lo que estaba diciendo David. Porque mientras existen muy pocos sueldos muy altos, existen muchos sueldos muy bajos. ¿Qué ha hecho el Instituto Nacional de Estadística? Pues hace poco acaba de publicar otra cifra, que es el sueldo más frecuente. Y lo ha establecido... Ese sueldo más frecuente lo ha establecido en 1.200... Ese es el sueldo anual, pues en unos 1.200 euros mensuales. En Canarias, por supuesto, estamos peor. Más bajo. ¿Qué pasa? Que todos somos conscientes que, y eso nos están contando los nuevos estudios sobre pobreza, que existe una nueva clase social, que es la del trabajador pobre. En Canarias, según estos estudios de pobreza, esos trabajadores pobres son pues el 20% de la gente que está trabajando. El 20% de la gente que está trabajando está en exclusión social. El 20% de la gente que está trabajando en Canarias. Vale, eso es una de las cosas que dice en los estudios de pobreza sobre la gente que está trabajando. Pero ¿y la gente que no está trabajando? Bueno, hace poco también en Mírame Televisión publicamos uno de los estudios que decía que casi 800.000 personas en Canarias, estamos hablando de casi el 37% de la población en Canarias, están en riesgo de pobreza o de exclusión social. Casi 800.000 personas. Los estudios no solo dicen esto, sino que destacan quizás la cosa más importante de todas, y es que en Canarias se está acrecentando la distancia entre la gente que más tiene y la gente que menos tiene. Y la crisis se ha cargado sobre la gente que menos tiene. La gente que menos tiene ha visto en la crisis que su poder adquisitivo, su renta se ha reducido en un 17%. El 20% de la gente que más tiene ha aumentado su renta un 8%. Es decir, se está acrecentando esta distancia, se está acrecentando esta desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen. Esto los expertos lo llaman acumulación por desposesión, porque el sistema funciona pues aprovechándose de las clases más empobrecidas. ¿Qué pasa? Que
aquí en Mírame Televisión hemos hecho pues, mucho trabajo sobre este asunto, sobre poner estas realidades sobre la mesa, sobre el empobrecimiento y el enriquecimiento y esa relación. Hemos hecho programas especiales, hemos hecho un programa que llamamos Canarias Paraíso Pobre, yo no sé si lo recuerdas perfectamente, ¿no? Y pusimos esa riqueza del turismo y las cifras de la pobreza. Hicimos un pleno. Cubrimos el pleno extraordinario con una mesa especial. Fue una tomadura de pelo, el pleno fue una tomadura de pelo. Y allí en ese pleno, no sé si recuerdas, la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, la actual consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, que estaba entonces en la posición, Noemí Santana, no sé si recuerdas, con la camisa de Mafalda. De Mafalda, la recuerdo perfectamente, sí. Dijo, el 0,28% de la población tiene el 80% de la riqueza en Canarias. Dijo esa frase que nada más en esta mesa se analizó y la experta que traíamos de la península se quedó sorprendida. Esas son cifras de tercermundistas, llegó a decir, ¿no? En la frase que nos llegó a decir. Claro, esas cifras salieron pues, del trabajo que hace una organización que se llama RedScan, la Red de Estudios de Servicios Sociales de Canarias, que la cabeza visible de esta organización es Coldovi Velasco, una profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, una experta en trabajo social, que no solo se basó en los datos que ya existen de las agencias tributarias, sino que, como ustedes sabrán, pues a la gente que tiene mucho dinero se le da muy bien no declarar todo lo que tiene, y se alcanzó ese dato, esa cifra. Es decir, en Canarias somos una de las comunidades más pobres, pero también somos la tercera comunidad en que tenemos los ricos más ricos. En las que tenemos los ricos más ricos. Sí, 6.000... Ellos votando en un concejal sacan, ¿no? 6.000 y pico, pero ya todavía si subimos un grado más de riqueza son 4.000, sí, su poder no lo tienen por el voto, sino por... En Canarias también destacamos por muchas otras cosas, por pobreza infantil. Si nos ponemos a mirar el rostro de la pobreza en Canarias, pues está claro, es una mujer y tiene hijos. Si ahora mismo nos está viendo una mujer así en su casa, que coja una moneda, la tira al aire y tiene un 50% de posibilidades de estar en riesgo de exclusión social. Un 50% de posibilidades, el 50% de ese perfil está en riesgo de exclusión social en Canarias. Y todo esto que estoy contando, todos estos datos para contextualizar, es para contarles un caso, porque nos dicen los expertos que es necesario que cuando vamos a hablar de casos puntuales, los situemos, para que sepamos realmente lo que están hablando, para que no hay un caso bueno, pero no, es una realidad tremenda. Y voy a hablar precisamente de eso, de un rostro de mujer con un bebé, y les voy a pedir en sus casas que intenten tener pues esa empatía que esta persona no ha tenido desde las administraciones públicas. Y ahora verán cuando les relate este caso, porque es tremendo. Voy a intentar ser muy correcto y muy específico. Hemos hablado con todas las administraciones implicadas, porque las cosas que nos contaban unos no eran las mismas cosas que nos contaban otros, y hemos tenido que comprobarlo. Y por eso es importante, para que vean hasta qué grado, y porque al final verán que esto puede llegar mucho más lejos de lo que ha llegado, hasta qué grado se sufre el funcionamiento del sistema en Canarias. Voy a hablarles de esta chica que se llama Dácil. Dácil fue una niña que, como muchas otras niñas y niños demasiados, se crió en un centro tutelado. Hoy estuvimos en la casa, Dácil. Se crió en un centro tutelado del gobierno de Canarias. Y bueno, esos son esos niños y niñas que hoy en día pues se utilizan siglas y términos y que un poco deshumanizan, incluso se llegan a criminalizar, ¿no? Algún día hablaremos de eso, pero vamos a seguir hablando de Dácil. Dácil se hizo mayor de edad y, bueno, afortunadamente ella pudo pues, intentar salir adelante, mejorar, empezar a hacer las cosas bien, y consiguió un trabajo, un curro de limpieza gracias a un convenio del Cabildo, y empezó a trabajar. Era un trabajo temporal. Y claro, se quedó embarazada justo al final del trabajo, en el periodo casi de vacaciones, y pues por 11 días no pudo pedir la baja, y entonces se quedó sin la baja. ¿Qué pasa? Que
que bueno, que como el enriquecimiento se hereda, pues el empobrecimiento también se hereda, ¿no? Y entonces Dácil estaba metida en este círculo vicioso. Dácil se había quedado embarazada, decide en ese momento pues, que con su pareja no es la mejor pareja con la que tiene que estar con su hijo, decide separarse y se va a casa del padre. Y allí en casa del padre, pues el padre tiene unas medidas con otra menor y el Ayuntamiento de La Laguna pues decide, no con el bebé, sino con el feto, iniciar también un procedimiento con ella para vigilarla. Entiende que tiene que vigilar el caso porque entiende que hay riesgo y además también como hay otra medida para otra menor, pues que hay que vigilar ese asunto. Y claro, pues Dácil decide en ese momento pues irse a vivir con su madre, que su madre es una persona, diríamos con discapacidad, pero no con otras, mejor dicho, con otras capacidades, que bueno, que sufrió también pues esa pérdida de custodia de muchos hermanos y de Dácil también. Y decidí irse a vivir con ella para evitar problemas en La Laguna y se va a La Orotava, al municipio de La Orotava. Dácil pues, da luz en el Hospital Universitario de La Laguna y allí el Hospital Universitario decide iniciar un procedimiento, un documento en el que, oye, pues no sé si aquí puede haber riesgo o no, y le dice al Ayuntamiento de La Orotava, vigila esta situación. Y el Ayuntamiento lo hace, el Ayuntamiento de La Orotava vigila esa situación y comprueba. Y hay una cosa muy importante que tenemos que dejar claro, que todavía el Ayuntamiento de La Orotava mantiene, y es que se comprueba que Dácil es nos lo dijeron así desde el Ayuntamiento de La Orotava, una madre estupenda. Se deja claro que no hay ningún riesgo para su bebé y que es una madre pues, que lo hace muy bien y que está intentándole dar pues, esa vida que ella no ha tenido. O sea, que está intentando salir del pozo. Esto es muy importante porque hablamos de ese riesgo de pobreza en la que está mucha sociedad en Canarias, esas 800.000 personas. Caminamos sobre ese cristal tintado, que no es traslúcido, que no vemos lo que está pasando debajo. Ese cristal está cuarteado, cualquier día se rompe y caemos, pero hay mucha gente allá abajo que no estamos mirando y que sufre estas realidades, y Dácil es una de ellas. Claro, Dácil había perdido trabajo, no tenía dinero, y entonces el Ayuntamiento de La Orotava inicia un procedimiento de PSI, que es la Prestación Canaria de Inserción, que es una prestación del Gobierno de Canarias, pero que se inicia a través de los ayuntamientos, a través del empadronamiento. Fíjense, antes hablábamos de 1.800, 1.400, 1.600 euros. ¿Saben cuánto cobra Dácil para mantener a su hijo de esa PSI? ¿Saben cuánto? ¿Cuánto? 550 euros para afrontar todos los gastos de ella y de su hijo. Con ese dinero tenía que cubrir todo eso, y además tenía que cumplir con una formación y guardar a su hijo, y digo guardar porque unas guarderías para guardar a los niños mientras durante muchas horas un niño con el que lo quería hacer bien de otra manera, y tenía que dejarlo para formarse. Pero claro, en ese momento pasaba una cosa, y es que Dácil iba a ser desahuciada porque no podía pagar el alquiler, iba a perder su casa y era urgente buscar una solución. ¿Qué pasa? Que el Ayuntamiento de La Orotava y el Instituto Canario de la Vivienda, unos meses antes, en la anterior legislatura, cuando gobernaba la Coalición Canaria también en el Gobierno de Canarias, pues habían anunciado a bombo y platillo pues un convenio para las personas precisamente que pudieran perder su casa, que pudieran ser desahuciadas y que se les pudiera poner una vivienda de emergencia. Pero claro, ese convenio que habían anunciado no se le aplicó a Dácil, y entonces preguntamos por qué. Según la concejal de La Orotava, Belén González, de Coalición Canarias, nos dijo que la técnico responsable de este proyecto dijo que Dácil no podía optar a esta vivienda porque no era la titular del contrato, sino era su madre, el contrato de La Orotava. Pero eso nos pareció a nosotros muy extraño, y entonces llamamos a la Consejería de Vivienda para preguntar por esto, y desde prensa amablemente nos pasaron la versión de la trabajadora social, y nos dice que no, que eso no lo han dicho ellos, es imposible, eso no lo han dicho ellos. Que lo que pasaba es que no había disponible viviendas de emergencia adecuadas para la unidad familiar. La unidad familiar es Dácil y un bebé, es decir, que no habían viviendas, porque no habían viviendas públicas para nadie.
Esto es curioso, porque fue la semana pasada cuando Óscar dijo aquí en la mesa, que además ustedes aplaudieron desde la mesa, el caso del Cantinflas del Carnaval, que no, que rapidísimo, ¿no? En cuestión de días le habían consiguiendo una vivienda que además en Añaza, que son afortunadamente que son viviendas del gobierno de Canarias, que compró el gobierno de Canarias al Santander y tal. Bueno, pues en este caso no era posible esa solución. A Dácil entonces la mandan a un piso de mujeres. Para que ustedes sepan, si la unidad familiar, esa unidad familiar no es normalizada, así lo dicen, así lo llaman, es decir, madre, hijo, padre, Espíritu Santo, las organizaciones religiosas que se dedican a gestionar el dinero público para esto no te ofrecen una vivienda, sino que te mandan a estos recursos. Unos recursos que podríamos hablar largo y tendido sobre ellos, pero lo que sí puedo decir es que la gente que sabe mucho de esto y que trata mucho con esto, los llaman cárceles de mujeres. Precisamente por eso, por el trato recibido allí, Dácil pues ejerce su derecho, porque es un derecho, está reconocido, nos lo han afirmado nos lo han corroborado de las administraciones, de considerar que es un recurso inadecuado para su bebé. Era el único bebé entre ellos, porque allí conviven muchas madres con hijos solteros, y que además no era obligado, y entonces deja ese recurso y vuelve a su vivienda. Además le había ofrecido el Ayuntamiento de La Orotava un alquiler social, un pago de alquiler social, pero tenía que buscarse ella el alquiler. Cuando ella se fue a buscar el alquiler, pues los caseros decían, oye, ni el dinero que me das es suficiente de que te dan para pagar el alquiler, ni yo me voy a comprometer a una administración pública que me pagará cuando le dé la gana, y no conseguía entonces vivienda tampoco. Entonces vuelve a la vivienda y pasan semanas y justo el miércoles 2 de octubre pasa lo que 3 veces anterior se había cancelado, que era el desahucio. Y a Dácil la desahucian. Dácil y su bebé se quedan ese día literalmente en la calle, el miércoles 2 de octubre. Voy a hablar ahora de fechas porque son muy importantes. Cuando ella se queda en la calle ese 2 de octubre, allí no se presentaron los servicios municipales ni nada. Ella se queda en la calle y entonces lo que hace ella decide pagarse un alquiler con el dinero de su ayuda en un apartamento del Puerto de la Cruz, y esa noche duerme en el Puerto de la Cruz. Y al día siguiente va al Ayuntamiento de La Orotava. Cuando se sienta en el Ayuntamiento de La Orotava, pues pide allí que algunos de los recursos que la semana anterior le habían dicho, en vista del desahucio, que podía disponer, que otras organizaciones que tenían pues esas habitaciones y esto, que sí les pueden dar alguno, pero le dicen que ya no están disponibles estos recursos, que no están disponibles. En la reunión está la madre y la hermana, y entre las trabajadoras sociales del Ayuntamiento de La Orotava y la madre y la hermana la convencen de que lo mejor que puede hacer es irse a casa de su padre. Y entonces incluso mandan sus cosas a casa de su padre. Llega a casa de su padre, y en casa de su padre recibe una llamada del Ayuntamiento de La Laguna en la que le dice que no pueden estar allí, que como sigan allí, cualquiera de las menores pueden abrir un expediente de desamparo de los menores y que exactamente, que pueden perder. Entonces ella sale pitando de ahí. Ese jueves 3 de octubre la plataforma antidesahucios la recoge, se la lleva a la oficina de DES Canarias, a la oficina de Derechos y Servicios Sociales, de Derechos Sociales y Económicos de Canarias, y Dácil duerme con su bebé esa noche en una oficina, porque no tiene lugar donde quedarse, y duerme esa noche en una oficina. El viernes 4 por la mañana, 2 días después del desahucio, bajan al Parlamento de Canarias y entran en el Parlamento de Canarias, desesperadas, para buscar una solución. Un bebé que no tiene un techo. Y no porque la madre no quiera, sino porque no hay soluciones. Y allí, hay que reconocerlo, pese a que la Consejería de Vivienda pues sigue sin poner una solución inmediata, Noemí Santana, la consejera de Políticas Sociales, y el director de Derechos Sociales de la misma consejería, Jonás González, remueven cielo y tierra y se encuentra dentro de esa Dirección de Políticas Sociales un recurso que existe, temporal, para que Dácil pueda entrar con su bebé. Y entra con su bebé en un recurso ese día, o sea, 2 días después del desahucio, tiene un recurso temporal
que no estaba en las mejores condiciones, pero que incluso se ha ido adecuando. ¿Un recurso temporal, una caseta campaña? O... No, un apartamento en una zona, no podemos estar tampoco muchos datos, pero en una zona de Santa Cruz, un apartamento... No, porque dicho así parece que era indigno. Un recurso temporal porque no es un recurso... No es indigno, pero no es un recurso que tuviera las mejores condiciones y se ha ido adaptando. Por ejemplo, no tenía agua caliente para el bebé. Eso es importante. Por ejemplo, y se ha ido adaptando. Ahora mismo sí tiene agua caliente para el bebé. ¿Qué pasa? Que cuando se le pone ese recurso a Dácil se supone que ya pues todo tiene que tranquilizarse, porque ya parece que por lo menos ya ella ha solicitado una vivienda y tal, y puede esperar allí, ya tiene un recurso y puede estar tranquila, pero nada más lejos de la realidad. O sea, precisamente cuando Dácil tiene ese recurso para ella, es cuando se empieza a liar todo, y de forma muy extraña, muy extraña. Cuando lleva ya 4 días allí, o sea, ya entró el viernes, pasa el fin de semana y está el lunes allí, ese mismo lunes salen del Ayuntamiento de La Orotava y del Ayuntamiento de La Laguna 2 documentos. Vamos a hablar primero del Ayuntamiento de La Orotava. El Ayuntamiento de La Orotava, que había dicho que el menor, y que sigue diciendo hoy en día, nosotros nos reunimos y la verdad que fueron bastantes veces tajantes en ellos, que no tienen ninguna duda de que es una buena madre, sí mandó un escrito a la Dirección General de Infancia y Familia, de la antigua Dirección del Menor, diciendo que no sabían dónde estaba y que estaban preocupadas por el menor y por ella. Que es una cosa curiosa, porque también en la reunión que tuvieron con nosotros, con Mírame Televisión, nos sentamos con varias personas allí, nos reconocieron que estaban en contacto con Dácil. Es más, días después hay una llamada, que no vamos a poner aquí, pero que tenemos, en las que no solo queda claro que el Ayuntamiento de La Orotava sabe dónde está Dácil y sabe que es un recurso público, sino que, a mí no me da apuros en decirlo y lo digo así porque es muy claro, recibe una amenaza de quitarle la PSI porque no está empadronada en el municipio. Algo que después se ha demostrado que es falso, no solo si sigue empadronada, sino que además ese empadronamiento, que por supuesto depende de la residencia, hay que aclarar, pues lo del empadronamiento es un tema muy largo, que nos podemos empadronar hasta en un parque, porque de ello dependen, en un banco, un parque, de ello dependen los derechos. Pero ese empadronamiento, pues claro, ya no residía porque la habían desahuciado, y entonces no estaba residiendo en ninguna parte, sino en un recurso que le habían puesto de urgencia, ¿no? Claro, cuando le dicen eso, le dicen que tiene que residir, pues la amenazan con quitarle esa PSI, y ahora lo que se está haciendo entre las administraciones es el trámite normal, que es un traslado de expediente sin que tenga su derecho y el de su bebé que tener ningún riesgo. Dijiste 2 documentos, uno que salía de La Orotava. Sí, es importante, gracias por esa... Y otro que salía de La Laguna. ¿El de La Laguna qué decía? Sí. Saúl. Quiero terminar con esto de La Orotava, porque Sí. el documento de La Orotava, después de que haya hablado con ella por teléfono, con la responsable técnico por teléfono, también ella decide, oye, aquí me están apretando las clavijas, presenta un documento. Y presenta un documento y deja claro, además bien asesorada, bien aconsejada por altas instancias, presenta un documento y deja claro que ella, dónde está, en el recurso en el que está, y lo deja por escrito ese día 18 de octubre. Pese a eso, el Ayuntamiento de La Orotava no le dice al Gobierno de Canarias, oye, ya sé dónde está esta chica, no se lo dice. Y entonces, pues pasa el tiempo. Como tú decías, eran 2 documentos. Pues el de La Laguna que es la única administración, que pasa que hemos hablado con el concejal, con el responsable, que es Rubén Ascanio, de Unidad Se Puede. Es la única administración que no ha respondido a nuestras preguntas. Que esas preguntas que a las que no encontramos respuesta no nos ha dado respuesta. Y ese documento le decía al Gobierno de Canarias que Dácil estaba en casa de su padre, lo cual no era cierto, estaba en un recurso del Gobierno de Canarias, y que tendría que iniciar el expediente de desamparo del menor. Se lo pedía que lo iniciara a la consejería. Pero claro, ese documento, que es urgente, de hace un mes, del 7 de octubre, no hemos sabido nada hasta este lunes. Y ahora verán por qué. Una semana antes de este lunes, es decir, un mes después del desahucio, el 5 de noviembre, se presenta la policía canaria en casa del padre de Dácil buscando a Dácil. Y cuando habla con Dácil por teléfono, porque el padre le pasa a Dácil por teléfono, Dácil, por supuesto, cuando está hablando con él, está en el recurso en el que le había puesto el Gobierno de Canarias, y se lo comunica a la policía le dice que ha sido mandada por la Consejería de Políticas Sociales, en concreto por la Dirección
General de Infancia y Familia, y en base a ese documento de la Orotava, en base a ese documento de la Orotava, que decían que no sabía dónde estaba. Pues bueno, Dácil estaba en un recurso que era el propio recurso de la misma consejería que la estaba buscando, pero en una dirección general diferente. Nos han dicho desde estas direcciones que van a mejorar esa comunicación porque existe cuanto menos un problema de coordinación entre esas áreas, cuanto menos, insistimos. Tengo que decir que Mírame nos costó que algo que sabíamos, que teníamos comprobado, realmente comprobado, lo de la Policía Canaria, que había sido de la Dirección General, nos lo admitieran. De hecho, en varias ocasiones nos dijeron que eso no podía ser porque solo se mandaba a la policía si se iba a retirar a un menor. Si no, no se hacía así, se hacía pues administrativamente con la trabajadora social y eso. ¿Qué pasa? Que además tampoco, no voy a insistir en ello, pero tampoco ni las formas ni el fondo fueron las correctas, que sí tengo que decir, por ejemplo, que en vivienda sí lo fueron, pero no en políticas sociales. Nos mintieron, pero insistimos y nos saltamos al gabinete de prensa. Nos saltamos al gabinete de prensa y hablamos con los puestos directivos de la consejería y pedimos explicaciones. Y de ahí sí es verdad que hemos disfrutado de no solo de transparencia, sino del reconocimiento de posibles errores y de cosas que se van a hacer. Por ejemplo, se va a revisar que se tenga que mandar a la policía para comprobar cosas que deberían comprobar las trabajadoras sociales. Se admite la falta de trabajadoras sociales que afecta al correcto trámite de los expedientes y eso también pues, va a conllevar que se pueda ampliar el equipo. Se reconoce la falta de recursos y se está en marcha para adquirir viviendas para políticas sociales. Esto es muy curioso. Ustedes recuerden que la consejería anterior de políticas sociales tenía las competencias de vivienda y que ahora no las tiene. En muchos gobiernos de pactos de izquierda se han perdido las competencias de vivienda de políticas sociales, que son fundamentales porque los estudios de pobreza relacionan directamente la pobreza con la falta de vivienda. Además nos dijeron que se trabajaba en relanzar de prestaciones de emergencia, que puede tener derecho Dácil. Estamos justo acabando, pero vamos a lo más importante ahora, y es que este lunes Dácil recibe una llamada de la Dirección General de Infancia y Familia porque el Ayuntamiento de La Laguna ha enviado un escrito pidiendo medidas para el amparo de su bebé. Esto, menos mal que la trabajadora en la conversación se da cuenta, porque claro, le empieza a ver las fechas y parece que lo mandó hace 2 días. No, lo mandó hace un mes y la fecha es de hace un mes, pero lo vuelve a reenviar el Ayuntamiento de La Laguna. La consejería pues no lo entiende y le dicen que eso no responde a la realidad de la vida de Dácil, y hemos preguntado al Ayuntamiento de La Laguna, pero todavía no hemos tenido respuesta de por qué se ha vuelto a enviar este documento. Yo sí les puedo decir que todos estos errores burocráticos y de descoordinación, unidos a muchas experiencias que tienen pues, estas plataformas, no se valoran como simples errores. Consideran que es una práctica que se lleva a cabo con aquellas personas que levantan la voz, que se quejan, porque en este caso, y lo llevamos llevando mucho tiempo, que se quejan y que registran de alguna manera el comportamiento interno enquistado en la administración pública, independientemente de que estén gobernando, porque hay gente que está ahí y que sigue estando ahí y que va a seguir estando ahí. Entonces, Dácil ha iniciado su derecho de coger todos sus expedientes y en los próximos días tiene la intención de llevar a Fiscalía toda esta documentación para que se investigue si esto es solo pues, una enorme descoordinación y enorme casualidad de descoordinación o hay algo más. De momento ayer, desde la Dirección General de Infancia, se quiso trasladar a Mírame Televisión un mensaje que voy a leer literalmente y que dice así. Aunque hubiera informes en contra de 2 ayuntamientos, que no es el caso, porque la Orotava coincide con nosotras, pero aunque los hubiera, la decisión final sobre la custodia del bebé de Dácil la tomaríamos aquí, en la Dirección General. Y aquí también tenemos claro que Dácil es una estupenda madre, así que les pido a Mírame Televisión que le traslade que no tiene de qué preocuparse. Una vez recibamos por escrito el informe policial de los agentes que ya comprobaron que Dácil y su bebé viven en buenas condiciones, cerraremos el expediente. Este es el día a día que sufren muchas personas. Créeme, Manolo, que ha llegado a Mírame Televisión y bueno, ya nos pueden contactar si alguien en su casa se siente muy identificado con lo que estamos contando, que sufren muchas personas en el día a día en la administración y creo que
es importante que sigamos pues rascando ese cristal tintado y que sigamos mirando a debajo, porque esta gente está totalmente indefensa y solo cuando registran las cosas y cuando quedan claras es cuando la administración no puede huir de reconocer cuanto menos de momento, una enorme descoordinación que ha puesto la vida un poco más difícil a esta persona y su bebé, y esperemos que a partir de ahora pues mejore, ¿no? Y todo porque es querer ser una buena madre, y se supone que el sistema tiene que ayudar a que una madre pueda criar, cuidar, proteger a su hijo. Una madre, un padre, una familia. Entienda como se entienda, una unidad familiar. Qué cosas, ¿no? Bueno, nosotros nos quedamos con la satisfacción, no del todo, porque hasta que no se cierren los expedientes nosotros no nos creemos ni los mensajes que nos envían, pues esta situación que ha padecido esta madre, y que aplaudimos el trabajo que al final, gracias a la plataforma y gracias a esa investigación que ha realizado ESAU, pues al final la atención de un medio de comunicación ha procurado que haya una atención a descuidos por parte del sistema. Tenemos que reconocer que la mayoría de las migraciones nos ha recibido y ha respondido a nuestras preguntas, salvo la laguna. ¿Por qué Ascaño no ha respondido? Yo he hablado con él personalmente, pero las preguntas en las que no... Claro, no tiene el las control. repreguntas y que las preguntas en las que yo insistía porque no coincidían con las versiones del Gobierno de Canarias o del Ayuntamiento de La Orotava para preguntar la versión de las trabajadoras sociales del Ayuntamiento de La Laguna, pues de momento no nos han dado, no la tenemos. Seguro que Rubén responde. La historia es sobrecogedora y no me extraña, porque yo mismo viví en mis propias carnes. No voy a dar detalles, pero una comunidad de propietarios sufrió un embargo del Ayuntamiento de Santa Cruz por un error, embargadas todas las cuentas, y a luchar con la administración. Fue un error de direcciones, pero un embargo absoluto de todas las cuentas. Y realmente lo que cuenta el problema de eso es que una persona que sufre ya las dificultades que ella ha tenido en su vida para seguir adelante, y que en un momento dado necesita el empujoncito, es su derecho, al acceso a la vivienda, no es una ayuda, es un derecho, exacto. Se convierte luego la administración en una auténtica enemiga de que esa persona pueda salir adelante. Que se suma ese sufrimiento y que muchas personas toman decisiones terribles en ese caso, y bueno, pues así ha tenido la fuerza para seguir adelante. La palabra fiscalía suele ayudar a resolver muchas cosas. Porque la fiscalía es bastante peleona, por lo menos en las islas. Suele ayudar mucho. Señores, tengo que irme con dos menciones y me van a disculpar por el tiempo, pero el tiempo es el que es en televisión. A ver si a poquito vamos consiguiendo más tiempo. Pero antes de despedirnos, hay dos cosas que yo quería transmitirles. Primero vamos con ordenadores de Ocasión Canarias. He visto a Esaú con un ordenador y demasiada... Claro, pues entonces yo te voy a recomendar ordenadores de Ocasión Canarias, tú que siempre aprovechas lo bueno y que te salga bueno, ¿vale? Lo económico y que te salga bueno. Es el mayor distribuidor de informática de ocasión de las Islas Canarias, sin duda. Y ofrece a particulares y empresas productos de calidad y con total garantía al mejor precio. Yo aprovecho para comentarles que Ordenadores de Ocasión Canarias está presente en Exposaldo desde hoy y hasta el próximo 17 de noviembre en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife. Así que si quieren aprovechar los descuentos todavía aún más, Ordenadores de Ocasión Canarias estará en la feria Exposaldo. Ahí están el amigo Pepe y su mujer, que son dos personas maravillosas, Julie, trabajando intensamente, como siempre, para sorprendernos con los mejores precios y los mejores ordenadores. Pues en Exposaldo vamos a encontrar ordenadores portátiles de las mejores marcas del mercado y con garantía de hasta 2 años, con descuentos especiales solo para esta feria que se está celebrando en Santa Cruz de Tenerife. Por cierto, Ordenadores de Ocasión Canarias utiliza programas y sistemas operativos originales para evitar así poner en peligro tus datos. Tienen tienda en Gran Canaria, varias en la isla de Tenerife, y ahí les dejo su página web, que es la mayor tienda que ellos tienen. Tienda.ordenadoresocasioncanarias.com.
Y otras cosas. Este fin de semana, aprovechando la Noche en Blanco en la ciudad de La Laguna, cervezas artesanales canarias en La Laguna Gran Hotel. Llega la Noche en Blanco, como les decía, se enciende toda la ciudad prácticamente de Navidad, toca abrigarse, comerse las castañitas, pasear. Hay muy buen ambiente en este momento en La Laguna, lo adelanto, y disfrutar de la ciudad. Las calles se van a llenar de arte, de danza, de música, y La Laguna Gran Hotel pues no ha querido estar exento, quiere participar activamente. Esa noche abren sus puertas, como muchos negocios de la ciudad de La Laguna, pequeños, medianos negocios, pues a un rincón mágico en este caso, que se llama el Patio del Drago. Ahí vamos a tener diferentes puestos de cervezas artesanales, gastronomía y buena música para disfrutar con amigos y con nuestra familia. La entrada de todo esto es gratis. Aquí siempre lo bueno y, si es posible, o económico o que no nos cueste nada. Vicente, te debo un par de menterados. Sí, bueno. Yo, ¿no? Más bien. Pero mira, sí, pero ¿sabes qué pasa, Esaú? Te lo digo te lo digo, la exposición de lo que has hecho ha sido muy larga, pero ha merecido la pena porque al final a mí me produce enorme tristeza, y creo que a la población, el hecho de que en ningún otro medio se pueda contar esto de esta manera. Y el caso de Dácil es el caso de el temor que sufren muchas madres que se ven solas, sin recursos, y que lo que quieren hacerlo todo correctamente, y sin querer o queriendo, el sistema las enreda mucho más y pueden perder a sus hijos. Y yo no sé lo que haría una madre, o sí sé porque conozco el caso de algunas madres, pero haría auténticas locuras. Todo lo que fuera necesario, bajar al infierno y hacer lo que fuera antes de que me quitaran a mi hijo. Hombres y mujeres, cualquiera, un hijo, un menor, es intocable. Ahí tiene que haber la protección, y al final ni hemos protegido al hijo ni hemos protegido a la madre. Ha merecido la pena contar este caso, que este caso al final es el de una mujer que se dirige a un medio de comunicación, la atiende, y entonces aparece sinceramente una amenaza preciosa, que es la amenaza de contar la verdad, que no debería ser ninguna amenaza, pero contar la verdad al final, aunque sea dura, jodida, sirve para que la administración diga, pero bueno, qué cagada tan grande estamos haciendo de un lado y el otro. Incluso que a alguna administración le falten respuestas, cuando dijeron tiempo atrás que serían los primeros en responder. Mal asunto. Entonces, hoy hemos hecho un trabajo maravilloso, aunque pueda ser, perdóname Esaú, pero la verdad, extenso e incluso aburrido, pero bendito aburrimiento, intenso, si hemos ayudado a una mujer a que siga cuidando de su hijo y sobre todo protegiéndola de lo que ella sufrió en la infancia, evitando todo por lo que ella pasó. Bueno, pues al final ha merecido la pena. Señores, nos tenemos que ir a tomar por saco, que no es una buena expresión, pero bueno, al final ¿el saco qué es? Pues el saco es el saco a dormir, que es a donde nos vamos a casa. Claro. Vale. Manolo, ha valido la pena que yo no diga lo que venía a decir. Y ha valido la pena porque me ha permitido decir algo que es fundamental para los periodistas, que es la libertad, la defensa de la democracia. Que lo que yo he dicho no es ni solo para la izquierda ni para la derecha, es para todos. Y creo que sin democracia lo que estamos diciendo aquí no lo podríamos decir. Entonces yo creo que el mensaje es tan sensato que me alarma que haya gente que se aparte de esos principios. Me da mucha pena. Bueno, por eso los proclamo, porque nunca está de más. No nos dé pena y seguir defendiendo nuestros derechos. Señores, que nos tenemos que ir. Ahora llega la buena suerte con Ricardo y Erika. Estamos en periodo prenavideño y estamos que tiramos la casa por la ventana. Adiós.